no se le quedó a él. ¿Ustedes creen que dice que derramaste su trago? Está bien, Don Beto. Toma. Debe haber una equivocación. Te puedo conseguir más créditos. Bien, ya estamos por aquí. Muy buenos días a todos los que nos ven y escuchan a través de la red. Por ahí tenemos un poco de ruido. Vamos a comenzar. Perdón. Vamos a comenzar nuestra transmisión de esta plática que queremos hacer, que se debe más que nada sobre el ENAR. Entonces, para esto vamos a poner nuestra pantallita, donde les vamos a decir todo lo que estamos trabajando con lo del ENAR para que la gente que vaya a presentarse o que desee actualizarse tenga una metodología que nosotros manejamos de esta manera. Entonces, lo que les queremos mostrar aquí en esto que estamos transmitiendo, que viene siendo nuestro trabajo, vamos a hablar sobre cómo hacerle a la preparación ENAR y qué es lo que
lo que queremos que se lleve a cabo. Ahora bien, va a ser importante que podamos en un momento dado explicarles cuál es la mecánica que nosotros seguimos aquí en este tipo de preparación. Entonces me voy a poner acá la primera diapositiva y vamos a abrir un poquito nuestro panel, así. Pero antes de explicarles todo esto, vamos a presentar qué es lo que hacemos en este curso de preparación, y más que nada son consejos a todos aquellos que están estudiando en ciencias de la salud, que van a presentar el examen nacional o que desean actualizarse a través de un método de revisión constante. Esto requiere que hagamos una planificación y se organicen sus actividades que se realizan a diario, de lunes a sábado. Debemos dedicarle un par de horas al estudio. Este par de horas implica que estemos nosotros pendientes de que ese es como un entrenamiento. El entrenamiento perdón, de cualquier actividad que hagamos implica esta forma de dedicarle, así como si fueran clases, a la preparación, tanto para el ENAR como para la actualización médica. La medicina cambia tanto y tan rápido que en ocasiones cuesta trabajo llevarle el paso si no eres de una área especializada. Pero cuando tienes una multitud de temas por revisar, de cosas por aprender, de nuevos fármacos que están surgiendo, de repente se te parece como que ya no te alcanza el tiempo. Y esto implica que hagas unas pequeñas adecuaciones a tus tiempos para que puedas dedicarle un cierto espacio a tu preparación o a tu actualización que hagas de todos los días. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Lo primero, voy a quitar tantito mi pizarrón. Y una de las primeras cosas que ustedes tienen que hacer es organizarse. Cuando vas a hacer una preparación de tipo ENARM, o sea, una preparación un poco larga, tediosa, casi vas a revisar una carrera de medicina en unos meses. Y esto pues no es simple. Para algunos puede ser muy sencillo, con unas cuantas cosas, pero otros requieren mucho más tiempo y otros ni siquiera les alcanza el tiempo. Entonces se necesita una serie de pasos. Vamos a empezar por lo básico. Lo primero es, vas a necesitar unas 4, vamos a poner 3 a 5 libretas de este tipo. Tamaño carta, cuyo yo te recomiendo que sean especialmente libretas de cuadrícula chiquita. Y habitualmente estamos acostumbrados a usar nuestra libreta de esta manera. Escribimos así. Cuando estés haciendo una preparación, lo más recomendable es que la pongas así. Porque si tú abres tu libreta de esta manera, así, vas a tener el doble de espacio para hacer todos tus resúmenes y lo puedes ver como si fuera un póster. Esto te va a ayudar a que toda la información, especialmente en temas largos y complejos, puedas tener toda la información en una sola o en un par de páginas. Incluso si comienzas aquí y sigues acá y le das la vuelta, bueno, aquí tienes más espacio todavía, que es muy diferente al espacio que habitualmente nosotros vemos así. Es una manera de decirle a nuestra mente que la información que estamos poniendo aquí se vea en un contexto. Vamos a escribir, yo le llamo, vas a escribir tu propio libro de preparación. Tu propio libro de preparación implica que tú estés haciendo el repaso de todos aquellos temas que se te hacen complicados. Entonces, dejen volver a poner mi pizarroncito porque nos vamos a basar en estas diapositivas y ahorita las explicamos. También en esta preparación ENAR que nosotros hacemos, tenemos que seguir ciertas reglas, como si fuera un entrenamiento. Habitualmente en la escuela nos dicen, ¿entras a tal hora? Si no entras a tal hora,
estás fuera, tienes retardo, y a veces los que nos consideramos indisciplinados y lo vemos como un triunfo. Ay, es que llegué tarde, pero pude engañar al maestro y entrar. Pero en la vida real, cuando tú te preparas para algo, no es tan simple que te organices. Tienes que ser tajante contigo mismo porque eres tú el que está haciendo esta actividad. Entonces tienes que establecer tus reglas disciplinarias, porque esto te va a ayudar a que te organices. Es como ir al gimnasio la primera vez. Al principio te cuesta mucho trabajo, pero una vez que te adaptas, empiezas a hacer el ejercicio y se vuelve una rutina incluso agradable. De hecho, el ejercicio es agradable una vez que agarras ritmo. Y es lo mismo que hacemos en cuanto queremos estudiar. Una vez que agarras ritmo, todo parece fácil y todo parece sencillo. Lo más complicado es comenzar. Entonces, tienes que establecer algunas reglas tuyas y debes hacerlo y debes seguirla como si estuvieras yendo a clases. Debes entrar a tal hora, debes salir a tal hora. Debes hacer determinada actividad, debes hacer determinada actividad. Te dejan una tarea, haz la tarea. Todo ese tipo de cosas que estás viviendo son las que tienes que estar utilizando para tu preparación. Empecemos por lo básico. Tus horas de estudio. ¿A qué hora es bueno estudiar? Habitualmente nosotros les recomendamos estudiar por las mañanas, después del desayuno. Recordemos que nuestro cerebro necesita azúcar, glucosa. Entonces no es bueno estudiar en ayunas. Esto forza al cerebro y lo cansa muy rápido. Digamos que se te quema rápidamente porque tu energía está muy baja. Entonces necesitas desayunar. Una vez que hayas desayunado, establece tus horas de estudio. Pero es como el ejercicio también. Tu hora de estudio debe ser de 50 minutos con 10 de descanso. Así es como vas a estudiar. Entonces establece una hora de estudio con 10 minutos de descanso, 50 minutos de repaso y 10 minutos de descanso, donde haces otra cosa, te desconectas tantito y vuelvo a la siguiente hora. Si tu programa dice que vas a estudiar 2 horas diarias, entonces 50 minutos, 10 de descanso, otros 50, 10 de descanso y luego sigo mi actividad cotidiana normal. No estudies más de 2 horas diarias, continuas, digamos 2 horas continuas. De repente comienzas a sentir ese cansancio mental. Entonces, esto te hace que te intoxiques con información. Entonces, nada más estudia 2 horas. Ahora, si tú crees que necesitas más horas de estudio, pártelo en 2. 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde. No, nunca estudies en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque ya transcurrió todo el ejercicio mental donde estuviste despierto y tu cerebro ya está cansado. Así parece que lo que estudias en la noche nunca pareces aprenderlo o asimilarlo. Este es uno de los errores muy comunes en los estudiantes cuando quieren hacerlo una hora o en la noche previa a una prueba, un examen, y llegan al examen sin saber gran cosa, porque estudiaron por la noche, no fueron constantes. No es conveniente que después de las 8 de la noche estudies. Los expertos saben que si tú te duermes temprano, descansas mejor que si te duermes tarde. Habitualmente nuestro periodo de sueño-vigilia tiene que ver con los horarios en los que dormimos. Entonces es bueno dormir antes de las 10 de la noche para despertar muy temprano. Pero despertar muy temprano no significa que me voy a poner a estudiar muy temprano. Recuerda que debes hacerlo después de ingerir alimentos. Entonces hay que desayunar antes de estudiar, porque tu cerebro va a necesitar suficiente combustible, suficiente glucosa. Tienes que ser estricto contigo mismo. Nadie te va a poner horarios, pero sí debes seguir los horarios que tú tienes establecidos. Nada de tengo flojera, voy a estudiar más tarde. Necesitas ser constante. Este es uno de los mayores problemas para los que estudian, porque no son constantes. Empiezan bien, pero conforme transcurre el tiempo, dejan esa constancia. Es lo mismo que, vuelvo a repetirlo, vamos al gimnasio, nada más haces ejercicio 3 días y luego ya te da flojera hacer los demás días y dices, después lo hago. Ese después es como volver a empezar.
todo lo que hiciste al principio ya no sirvió de nada. Tienes que ser constante. Entonces, lo recomendable es, en tu libreta, pon tu calendario de estudio. Tal hora, tal hora, tal hora. Haz una agenda de lo que vas a hacer. Y te voy a explicar en esta primera sesión cómo se trabaja en estos pequeños cursos que hacemos aquí, porque una de las mayores necesidades que tenemos en el caso de los alumnos es que necesitan tiempo para asimilar lo que están estudiando. Entonces, no es tan simple para ellos hacer este tipo de trabajo, de estudiar, porque no tienen esa disciplina y también les cuesta trabajo adaptarse. Quieren todo demasiado rápido. Y aquí el principal problema es que tienes que ir despacio, porque lo que te va a ayudar en este tipo de situaciones es que vayas despacio. Si puedes ir despacio, entonces vas a poder hacer tu trabajo bien. Entonces, lo recomendable aquí, lo más recomendable, es que puedas hacer tu trabajo de esta forma. Entonces, vamos a nuestro pizarrón y vamos a ver entonces. Decíamos, tienes una gran cantidad de libros. El error común, ponernos a leer el libro y leer y leer y leer. ¿Por qué no hacer un resumen, un diagrama, un mapa conceptual que nos ayude a que el conocimiento o el repaso de aquel tema? Ahorita está muy de moda todo lo que es COVID. Bueno, sí, las personas que están trabajando con COVID, pues saben lo difícil que es seguirle el paso al conocimiento que está surgiendo en COVID. No es precisamente un tema muy fácil o muy rápido porque la cantidad de información que está surgiendo es abrumadora. ¿Cómo le hago entonces para que todo esto que le llamo yo material de consulta, material de repaso o material de conocimiento, lo pueda ir asimilando? Entonces, empecemos por lo básico. Lo principal aquí, lo principal, es que todo este montón de libros lo tengas en resúmenes en tus libretas. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo sería este proceso de pasar una gran cantidad de información de un libro que me pudieran preguntar en el ENAR o que me sirva para repaso y yo lo tenga capturado en un resumen y pueda entonces hacerlo como yo quiero que pueda o me ayude a contestar. Entonces, la hoja carta, tamaño vertical, que en este caso la pueden ver aquí, me va a permitir saber cómo voy a organizar mi información. Lo primero, como yo les dije en la sesión, es que pusieran su hoja en carta en tamaño horizontal y cada tema que yo voy a repasar, que puede ser fracturas diafisiarias, infarto cardíaco, enfermedad isquémica, tiroiditis. Hay multitud. Si pusiéramos una lista de todos los temas médicos que tenemos que repasar, pues la lista es abrumadora, cerca de 10,000 conceptos. No vamos a repasar 10,000 conceptos en unos cuantos meses. Pero sí podemos hacer aquellos que son de nuestra práctica común. Si vemos pacientes con dolor abdominal en forma continua, bueno, es conveniente que hagamos todo un repaso de los dolores abdominales de toda clase de etiología. Y esto va a permitir que yo me actualice y que también mejore los conocimientos que vaya generando en este tipo de situaciones. Entonces, lo primero, vamos a hacer una hoja tamaño vertical y la vamos a poner de tamaño horizontal. Aquí tenemos una gran cantidad de libros que tenemos que repasar. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para ir sacando la información en el libro. Lo primero es que vas a organizar tu información del tema. ¿Cómo la voy a organizar? Bueno, si yo tengo que estudiar la tiroiditis o la enfermedad de Gray-Basedow o tengo que estudiar los dolores abdominales, lo mejor es que yo divida la hoja que está horizontal, la divida en dos líneas, como si fuera una L. Esto se llama el método
Cornell, de la Universidad de Cornell, que era para tomar apuntes rápidamente. En esta parte, yo pongo aquí un diagrama, pero muchas de las veces los diagramas te van a ayudar a entender conceptos, a entender de qué tema estamos hablando. Esto ya es a criterio del que está estudiando. Si quieres hacer un diagrama y eres bueno para los dibujos así de a mano alzada y rápidos, pues haz un diagrama, te conviene, porque tú puedes incluso explicártelo. Y aquí de este lado, tú vas a agregar todos estos conceptos de repaso que vas a ir obteniendo en un libro. Ahorita vamos a hablar de cómo hacerle rápido todo esto de leer un libro, pero leerlo bien y leerlo conceptualmente para que esto se vaya formando parte de nuestro acervo de conocimientos que necesitamos para el ENAR. Entonces, cada tema que yo haga, dependiendo de su extensión, hay temas que son muy largos. Digamos, infarto es muy largo. El derrame cerebral es muy largo. Ahorita COVID es muy largo. Entonces, cada uno de estos temas lo podemos hacer en 1 o 3 hojas de manera resumida. Recuerda que son repasos. No vas a hacer todo un libro de medicina con detalles, sino lo que tú quieres es estar preparado para lo que te pregunten. Si te preguntan en el ENAR, ¿cuál de las hormonas es la que se eleva en el caso de las tiroiditis? En primer lugar, tú debes tener este concepto ya listo aquí para poderlo contestar o cuando menos durante el examen poderlo recordar. También aquí van cifras. Muchas veces te pueden preguntar cifras. Bueno, tú ponlas. Y aquí puedes poner más notas. Pero esta es la primera parte de lo que vas a hacer. Un esquema que le llamamos mapa conceptual, resumen de repaso o como tú lo quieras ver. Recuerda lo que te decía, que si pones la libreta de manera horizontal, vas a tener el doble de espacio que si lo ves acá para ver de un solo vistazo todo lo que estás viendo. Entonces, materiales, 3 libretas, tamaño profesional, de cuadrícula chiquita. La cuadrícula te va a permitir organizar la información. Esto es muy bueno. La pones de manera vertical, así como esta hoja que ves de este lado. Tus lápices, tus borradores o tus bolígrafos. Lo que va en bolígrafo, digamos, en tinta, es todo lo que va a decir que ya está documentado. En lo que tengas duda, ponlo en lápiz para que después lo puedas borrar. Si necesitas marcar algo, usa un marcatextos. Todo esto lo debes de tener aquí. Si tú eres de los que le gusta poner notitas adhesivas, o sea, agarrar una notita, no sé, de este color, poner cuidado con la pregunta de electrocardiograma. Entonces, este tipo de notitas, a lo mejor te gusta ponerlas en tus mapas. Bueno, no está mal, simplemente para que te ayude a recordar algo. Esto ya depende de cómo te organices tú, pero tenlas a la mano. Entonces, tus reglas. Establecer tu horario de estudio. 50 minutos de repaso, de escribir, de elaborar un tema, porque lo vas a elaborar. Este es tu proyecto de repaso, tu método para estudiar, tu programa de estudio. Quien te diga que no, yo estudio de esta manera, yo estudio de esta manera, cada quien tiene su manera. Hay personas que no necesitan ni siquiera un curso, saben estudiar. Hay personas que aún con un curso no pueden estudiar. Hay personas que le dan todo el máximo provecho a un curso. Tú eres quien te conoce. Tienes que ser humilde contigo y decir, yo necesito ayuda, pero necesito mi propio método, porque yo no aprendo de la misma manera que fulanito o sutanito, porque ellos aprenden o más rápido o más lento que yo. Cada uno es individual. Entonces, tú establece tus horarios. 50 minutos de repaso y 10 minutos de descanso. Esta es la manera como haríamos un gimnasio mental. Luego, no estudiar más de 2 horas continuas para evitar la intoxicación. Si necesitas estudiar mucho, pon 2 horas en la mañana como rutina y 2 horas en la tarde como rutina. Dedicarle 4 horas al estudio, pero son 4 horas que deben ser efectivas. Evita las distracciones, el celular,
la tableta, la televisión, porque eso te va a estar, apaga tu celular o ponlo, ¿no? Y no lo veas durante 2 horas. Aunque te estén hablando por teléfono, el celular te va a estar bloqueando continuamente. Es como el que te interrumpe cuando estás haciendo ejercicio. No te deja agarrar el ritmo. Evita estudiar por la noche. Por la noche ya estás cansado. Entonces, no es conveniente estudiar y menos de madrugada. Es un error muy común que cometemos muchos de nosotros cuando queremos estudiar. Comenzar a estudiar en la madrugada porque estudiamos aparentemente mejor, pero ese es falso. El mejor horario para estudiar es después de haber descansado, de haber dormido bien y de haber desayunado. Ese es el momento mejor para el estudio. Por eso los ciclos escolares que inician temprano ayudan a los estudiantes porque es el mejor horario de aprendizaje. Entonces, estudia después de desayunar y lo más temprano que puedas, pero después de haber descansado bien, de haber dormido bien. Entonces, cuando tú haces un diagrama como este diagrama lo repasas 3 veces como mínimo. Entonces, si vemos aquí, nosotros desarrollamos algo que le llamamos la técnica de Bob-Ross. Esta técnica no es más que pintar, hacer tu mono, hacer un dibujito. Bob-Ross fue un pintor muy exitoso que él decía que era muy sencillo pintar y que era divertido. Y cuando uno veía sus programas de El placer de pintar, pues como de un lienzo en blanco hacía un paisaje hermoso. Y uno se preguntaba si uno era capaz de hacerlo. En verdad sí, solo lo único que necesitabas era práctica. Pero cuando vas a estudiar, necesitas hacer a veces diagramas médicos como estos, que digamos te están hablando del cáncer de próstata. Entonces, pues no te preocupes si tú no eres un dibujante estilo Bob Ross, esto se llama técnica nada más. Entonces lo que haces es que, bueno, ves el dibujo, hazlo tú mismo. ¿Por qué hacerlo tú mismo? Porque te va a ayudar a entender los conceptos. Tú puedes aquí marcar que esta es la próstata, que este es el cáncer, que esta es la vejiga, le pones un color. Puedes poner aquí, no sé, algunos diciendo, bueno, si es metastásico aquí, entonces el estadio del cáncer es este. Si está por acá el cáncer, entonces el estadio es este. Y así sucesivamente. Ustedes, durante la carrera de medicina, han escuchado de los estadios de clasificación del cáncer. Que a veces en las preguntas que te puedan hacer es que te digan un cáncer que se encuentra localizado, afectando vejiga y vía urinaria, se encuentra en el estadio número tal. Si tú lo dibujas, se te va a hacer mucho más fácil. Entonces, observa lo que tenemos en el ejemplo de aquí, que va a ser la forma en que usamos la técnica de Bob-Ross. Vamos a ampliar un poquito el texto para que se vea mejor. Así. La pregunta que pudiéramos hacer en el ENAR, por ejemplo, vamos a hacer abordajes sobre este tipo de preguntas y vamos a hacer mucha práctica con cuestionarios. Más adelante haremos unas sesiones de cómo contestar las preguntas de acuerdo a lo que te preguntan. Entonces, vamos a ver este ejemplo de la técnica de Bob-Ross. Suponiendo que dicen, paciente 66 años, intervenido de prostatectomía radical hace 3 años por adenocarcinoma de próstata, Gleason 8. Presente en el momento actual una cifra de PSA, que es antígeno prostático sérico, de 12 nanogramos por mililitro. Señale cuál de las siguientes informaciones le parece correcta. Entonces, a mí me interesa estudiar el adenocarcinoma de próstata. Lo primero es que tengo que hacer mi dibujito donde yo pongo el adenocarcinoma de próstata. Y en los libros yo me encuentro con que afecta más a los hombres de X edad y voy poniendo aquí los conceptos. Por ejemplo, afecta a hombres mayores de 40. Vamos a poner como ejemplo. Vamos a ponerle que afecta más, son de más de 40. Así. Como si fuera un concepto nada más. Así. Es un concepto. ¿Sí? Si nos preguntaran síntomas clínicos, bueno, yo también puedo poner aquí síntomas clínicas. Hematuria, sin dolor, por ejemplo.
Yo pongo aquí conceptos. Recuerden que son solamente conceptos que yo voy poniendo en mi tema de repaso. Entonces, si a mí me preguntaran en un examen, ya sea en ENAR o en otro, ¿cuál es? La pregunta fuera así como que, ¿cuál es el síntoma predominante inicial en el cáncer de próstata? Yo ya voy a haber leído, yo ya pude haber visto en el libro que el síntoma predominante inicial en el cáncer de próstata es el sangrado o una hematuria sin dolor, orina en sangre sin dolor. Si me hicieran esta pregunta, entonces yo ya tengo registrado en mi mapa esto. Pero la pregunta que están viendo ustedes acá, voy a dejar esto aquí. La pregunta que ustedes están viendo acá, nos preguntan ¿cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta? Entonces, si vemos aquí, dice, bueno, hace 3 años le hicieron prostatectomía, tiene una cifra sérica de 12, que se considera dentro de o cercano a los límites normales, y entonces vemos que dice, la cifra de PC está en rango más, ya que existen otras fuentes de producción del mismo. El paciente puede tener una recidiva local o metastásica. La utilización del bloqueo hormonal en este caso no es una opción de tratamiento. En caso de tratarse de una recidiva local, estaría indicado realizar cirugía de rescate para extirpar dicha masa. ¿Qué es lo que te llama la atención aquí? Lo primero que te llama la atención es que está normal, ya le hicieron una prostatectomía. Entonces la parte de abajo ya no. También dice que la cifra está en rango normal porque existen otras fuentes de producción del mismo. Si ya le quitaron la próstata, de algún lado debe estar saliendo esto. Y entonces, la más conveniente que vemos, que ya no es necesario utilizar un bloqueador normal, la respuesta más común es que estaríamos viendo que el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Si ves en el dibujo que tú hiciste, tú puedes decir, bueno, la recidiva local se da aquí. La metastásica tendría que venir de otro lado y ponerse aquí, o bien el cáncer de próstata irse hacia otro lado. Yo empiezo a hacer un ejercicio mental de analizar la pregunta. Esto es lo interesante cuando utilizas una técnica combinada de hacer tu dibujito estilo Bob Ross y hacer tu mapa conceptual donde pongas todos estos conceptos. Vamos a hacer un rápido repaso de todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos diagramas que nosotros queremos hacer? ¿Y cuál es la fuente de información más recomendable para estudiar, ya sea para actualizarte, que en las universidades se requiere que las universidades hagan cursos de actualización basados en estos documentos oficiales, que son las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud de México? Esto te da la importancia de que todo lo que puedan preguntarte en el ENAR pueda provenir de aquí. Habitualmente escuchamos que los libros de medicina interna, de ginecobstetricia, que son tradicionales en todas las carreras y que son excelentes, ya sea la obstetricia de Williams, la medicina interna de Harrison, la pediatría de Nelson, son libros de texto clásicos y tradicionales y excelentes. Pero cuando te tienes que preparar para un examen donde el volumen de información es enorme, el gobierno de México ha publicado las guías de práctica clínica que son como resúmenes de todos esos libros y están basados en evidencia. Entonces, las guías de práctica clínica es una muy buena fuente para comenzar a actualizarte y comenzar a prepararte. Esta es solo la parte donde vas a escoger los documentos que necesites para estudiar. También debes tener tus libros de texto, Williams, Nelson, Harrison, que tengan que ver con el tema que tú buscas. Entonces, si estás hablando de cáncer de próstata, bueno, aquí hay uno que dice diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata en el segundo y en el tercer nivel de atención. ¿Es posible que me hagan preguntas de tercer nivel? Sí, es posible que en el examen ENAR te hagan preguntas del tercer nivel, que solo los especialistas conocen. Entonces, tenemos que estar preparados para eso.
Entonces, cuando haces tus diagramas y vas poniendo todos tus conceptos, así, los vas poniendo aquí, que van a ir surgiendo estos conceptos, tanto los conceptos que tú estás manejando aquí, van a surgir de la guía de práctica clínica, van a ir así. Pero también van a ir surgiendo de los cuestionarios que vayas resolviendo. En nuestra plataforma tenemos alrededor de 5,000 cuestionarios de diferentes temáticas, casi de 400 temáticas diferentes, tenemos todas estas temáticas, incluso simulacros y exámenes. Pero esto son preguntas. Entonces, el ejercicio que vas a hacer es hacer un diagrama y luego contestar preguntas. Haces diagrama, contestas preguntas. ¿Te puedes equivocar en las preguntas? Sí, ya veremos más adelante cómo se resuelven las preguntas en AR, de acuerdo a lo que te preguntan. Pero cada pregunta que tú vayas teniendo acertada, te va a dar un concepto clave que vas a añadir acá a tu diagrama. Lo vas a añadir aquí. También cada pregunta que vayas fallando va a ir agregándose acá. Incluso le debes hacer una observación. No es que estés mal, sino que al principio vas a notar que no le atinas, porque te cuesta trabajo encontrar la respuesta. Conforme vayas practicando con exámenes, y aquí es bueno, examen, 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 hacer examen. En nuestro curso, cada vez que que revisamos un tema, se hace un cuestionario de 10 preguntas. Entonces, el estudiante hace su diagrama, que es la primera, y para hacer el cuestionario tiene que haber elaborado su diagrama. Nosotros ahorita en la cuestión de la pandemia, bueno, les decimos, haz una tarea, que es hacer tu diagrama. ¿Ya hiciste la tarea? Bueno, ahora contesta el cuestionario. Y luego añádele a tu cuestionario lo que encuentres, añádele a tu diagrama lo que encuentres en el cuestionario que te hizo falta. Y esto te va a ayudar a que completes un buen tema de repaso. De esa forma, tú vas a hacer 3 repasos rápidamente de un tema y vas a ir avanzando, avanzando, avanzando. Entonces, cuando ves una pregunta que dice, ¿qué acciones se recomiendan para realizar el diagnóstico temprano del cáncer de próstata? Recuerda que contestas lo que te preguntan. Lo vamos a platicar más adelante. Y como ven, en el anterior ejercicio veíamos esto y dice, bueno, estas guías tienen estas preguntas. Dicen, ¿cuál es la utilidad de la exploración digital? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una biopsia? ¿Cómo se clasifica al paciente con diagnóstico de cáncer de próstata? ¿Cuáles son los exámenes paraclínicos? Todas estas preguntas vienen en la guía de práctica clínica. Entonces, yo las debo transformar acá en conceptos. Estas preguntas les doy respuesta. Lo leo muy rápido. ¿Qué acciones se recomiendan para realizar el diagnóstico temprano? Bueno, la respuesta pudiera ser, así como muy rápido, vamos a poner como si yo pusiera, lo voy a poner como ejemplo, digamos, medición del PSA, que es el antígeno prostático. Medir PSA, antígeno prostático, tacto rectal, tacto digital. Estas son acciones que se recomiendan. Recuerda, la pregunta dice, ¿qué acciones se recomiendan para realizar un diagnóstico temprano? No te dice que las debes hacer. ¿Cuáles son las que se recomiendan? Entonces, medir la PSA, el tacto digital, asistencia médica, revisión médica periódica. Si tienes más de 40 años, a los mayores de 40 años. Vamos, este es un ejemplo, ¿eh? Entonces, este tipo de cosas son las que yo pongo en mi mapa conceptual. De las preguntas que vayan surgiendo de la guía de práctica clínica, voy elaborando conceptos junto a mi dibujo, si es que tengo mi dibujo. Si no tengo mi dibujo, bueno, pues nada más pongo los conceptos. Recomiendo que hagas siempre un pequeño esquema que te sirva a ti. No tienes que ser Leonardo da Vinci dibujando. Simplemente haz el esquema que tú entiendas, que tú expliques y que te sirva para hacer el conocimiento. También te pueden preguntar cuáles son los estadías, qué tipo de proceso se puede seguir aquí, qué tratamiento debes de seguir aquí, etcétera.
Entonces, tú vas elaborando un diagrama. ¿Cuánto te puede tomar revisar una guía de práctica clínica? Si la revisas rápidamente y ves lo que dice evidencias y recomendaciones, habitualmente vas a ver las evidencias muy rápido, o también puedes apoyarte con la guía de referencia rápida de este proceso. También están las guías de referencia rápidas que tiene el gobierno federal. Y esto te ayuda a que rápidamente tengas armado un diagrama del cáncer de próstata. Entonces, la primera parte que te queremos enseñar en este curso es que debes elaborar tus diagramas. No debes estudiar sin escribir. Y estos diagramas los tienes que hacer a mano, no en máquina ni en computadora. Hazlos a mano porque te permitirá que tu cerebro vaya despacio y lo vaya haciendo bien. Y te va a permitir ir asimilando la información que estás o recordando o adquiriendo en ese momento. Entonces, trata de ir despacio. Ahora vamos a la siguiente parte que les queremos mostrar. Cuando ya tienes tu diagrama, por ejemplo, estamos hablando del tema del cáncer de próstata, pudiera verse así. Vean todos los que encontramos en la guía de práctica clínica. En la detección es aquí nos aparece un acento que no debe estar. Ya. Ustedes pueden encontrar aquí la palabra detección. Bueno, pues la detección del cáncer de próstata pues se hace con el antígeno prostático. Aquí le pueden poner las cifras, 10 a 12 nanogramos por mililitro. Que vayan ustedes poniendo aquí los conceptos que les sirvan para el repaso. También la estratificación del riesgo de padecerlo, bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues se hace con una biopsia transrectal. ¿Qué tratamientos se debe dar de vigilancia activa? ¿Cuál es la posibilidad de las metástasis linfáticas? Vean cómo yo tengo todos estos conceptos que tomé de la guía de práctica clínica para el repaso. Cuando yo entonces hago un ejercicio de 10 preguntas relacionadas al cáncer de próstata, me puedo dar cuenta que de las 10 fallé 5. Bueno, de las 5 que atiné, voy a poner los conceptos aquí, en esta parte. Aquí pongo mis conceptos. De las 5 que atiné. Y abajo pongo de las 5 que fallé. Y ya tengo aquí armado, por si la pregunta, que puede ser la misma que yo repasé, está planteada de otra manera. Y me va a permitir saber cuál es la respuesta correcta. Y puedo dejar mi dibujito o puedo quitar mi dibujito. Esto ya es personal. Tú decides cómo lo quieres hacer. Ahora bien, a esto le llamamos el efecto chatito. ¿Y cómo funciona? Esto es algo que a algunas personas les causa risa, pero nosotros lo vimos en los estudiantes. Cuando comenzaron a analizar las preguntas. Lo primero que les dijimos es, contesta lo que te preguntan. Y la primera análisis es, ¿qué te preguntan? Y entonces le decimos, busca el concepto clave o la palabra clave. Así es como funciona este efecto. Al principio parece difícil, pero conforme vas practicando, te vas a dar cuenta que todas las preguntas que te hagan en el examen ENAR tienen un concepto clave o una palabra clave que apunta a la respuesta. Entonces, cada pregunta que tiene una palabra clave o un concepto clave, el reto o el efecto consiste en encontrarlo. Y esto es lo divertido de estudiar. Agarras tus preguntas y te pones a buscar conceptos como si fueras un explorador. El estudio no tiene por qué ser aburrido. Puede ser divertido, si lo sabes hacer divertido. Veamos esta pregunta. Dice, la opción terapéutica más recomendada en el momento actual para el aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño en pacientes de alto riesgo quirúrgico es, fíjense, esta pregunta puede parecer fácil, pero para algunos pudiera decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerle una resección del aneurisma y un injerto quirúrgico convencional. Pero recuerden que te están preguntando, ¿más recomendada en pacientes de alto riesgo? Quiere decir que esto de hacerle una resección pudiera llevar a que el paciente, por ser un aneurisma de gran tamaño en la aorta, se nos muera en la sala de operaciones. Pero
También vemos las otras respuestas: inducción de la trombosis, tratamiento endovascular, vigilancia del crecimiento aneurismático y cirugía. Si ya sabemos que nos están preguntando cuál es la opción de tratamiento más recomendable en pacientes de alto riesgo, tenemos que ver las respuestas. Fíjense lo que viene siendo el concepto clave: aneurisma de la aorta abdominal de gran tamaño en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Ese es el concepto. Entonces, vemos las preguntas y vemos aquí, voy a borrar estas rayas, y vemos aquí que te están preguntando cuál es la opción terapéutica más recomendable. Y si lo ves aquí, aquí dice, en un aneurisma de gran tamaño, el tratamiento endovascular con implantación de endoprótesis, o sea, una prótesis que va por dentro para evitar que el aneurisma se rompa. Entonces, la más recomendada de las 5 que ves aquí, ya no es una cirugía por vía laparoscópica porque este es un aneurisma de gran tamaño. Tampoco vigilancia el crecimiento aneurismático. Ya sabemos que está grande. Incluso los aneurismas pequeños en la aorta no requieren vigilancia, requieren tratamiento. Y entonces nos quedamos con estas 3. Inducir una trombosis del saco es extremadamente peligroso. Entonces nos quedamos con 2. La resección del aneurisma o el tratamiento endovascular con endoprótesis. ¿Qué es lo que recomendarías en un paciente con aneurisma de gran tamaño y con riesgo quirúrgico? Pues colocarle una endoprótesis. Esto es lo que te puede decir el concepto clave. Aquí lo tienes. Entonces, la pregunta, por eso pusimos aquí esto. En esta pregunta, la palabra clave tiene que ver con la forma en que te realizan la pregunta. Se debe ser cuidadoso en encontrar este concepto. Al principio te podrá parecer difícil, pero conforme practiques, te vas a dar cuenta que la respuesta está ahí y que debes encontrarla, y es simple encontrarla. Entonces, ahora, ¿cómo estudio este tema llamado aneurisma aórtico? Hazle preguntas. Ahora, esta pregunta que a ti te están haciendo, conviértela en pregunta. Entonces, pudiéramos poner aquí una pregunta que yo diría, ¿la endoprótesis es recomendable en aneurisma de gran tamaño? Puedes contestar con un sí o un no, ¿sí? Esta es tu manera en que tú puedes ir poniendo conceptos que te van a ayudar al repaso. Aquí puedes decir, bueno, pues sí, y para esto, pues yo voy a tachar aquí sí. Entonces, cuando estudiamos una palabra, una pregunta, vamos a buscar la palabra clave o el concepto clave de la pregunta. Esta pudiera ser sencilla. Vamos a ver otra. Otro ejemplo. Cada pregunta tiene una palabra clave o un concepto clave. Veamos la pregunta. ¿Cuál es el concepto clave en esta pregunta? Dice, un paciente diagnosticado de tumor renal derecho presenta en su estudio analítico preoperatorio una correcta función renal. Aguas con esto. Aquí está diciendo, correcta función renal. Y destaca una elevación de la IGT y las fosfatasas alcalinas. Estas son del hígado. Y alfa, beta, alfa 2 globulina elevadas, mayor del 10%, con hepatomegalia. ¿Cuál es la causa previsible de afectación de la función hepática? Estas cifras que te dan acá, ya sabemos que tienen que ver con el hígado y más porque el hígado está crecido. Y vemos que es un paciente que tiene un tumor renal, pero su función renal está correcta. Bueno, ¿cuál es el concepto clave aquí? Te están preguntando, causa previsible de afectación de la función hepática. Entonces, comenzamos a ver metástasis hepáticas múltiples, infiltración hepática por contigüidad, efecto hepatotóxico del tumor renal, hepatitis por virus C asociada, hepatitis aguda por virus asimultáneo. Si ves en la pregunta, no hay nada que hable de virus, aun cuando esto sea elevado. No hay nada que te diga que esto es virus. Entonces las respuestas 4 y 5 ya están fuera. Nos quedan 3.
Metástasis hepáticas múltiples, infiltración hepática por contigüidad o efecto hepatotóxico del tumor renal. ¿Qué es lo que tú contestarías aquí? Lo primero, observa lo que te preguntan. ¿Cuál es la causa previsible? Previsible. Entonces, previsible es, no puedes ver las metástasis hepáticas múltiples, ni tampoco si hay una infiltración por contigüidad. Esto no es previsible, aunque puedes pensar que ocurre, pero previsible significa, ¿la puedes ver? Entonces, cuando tienes este tipo de preguntas, te tienes que inclinar por algo que está ocurriendo con el tumor renal. Este tumor renal está funcionando, la función renal no está afectada. El tumor renal está afectando al hígado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que tenemos un efecto hepatotóxico del tumor renal. Descarta lo que no tiene que ver con el concepto de hepatitis, que son estas que mencionamos. Y entonces ya añades a tu examen esto. Un tumor renal sin afectación de la función del riñón. Puede crear un efecto hepatotóxico. Bueno, ya lo tienes. Este concepto yo lo pongo aquí y lo dejo en mi mapa, en mi diagrama, ¿sí? Ahora, si yo quisiera estudiarlo, pues hago las preguntas que tengo que hacer acá. ¿Qué enzimas se elevan en función en efecto hepatotóxico del tumor renal? Entonces yo pongo esto aquí como una pregunta, como si fuera una pregunta. Es decir, yo le hago preguntas al tema. Entonces la puedo poner por aquí y entonces pongo estas cifras. Estas cifras. Esta, las fosfatasas, las globulinas, la JET es gamma GT, la pongo aquí. Y todo esto me va a decir cuáles son estas enzimas que se elevan. Las puedo poner aquí. Las fosfatasas y alfa 2 globulina. Y entonces ya voy completando yo mi mapa. Esto lo tomé de los cuestionarios que yo voy resolviendo. Entonces ya voy creando todo esto. Fíjense que si en un momento dado mi mapa, mi diagrama, mi resumen de tema puede tener una gran cantidad de información, pero como yo la estuve repasando varias veces, va a ser más fácil que la recuerde en caso de que en el ENAR me pregunte. Ya haremos algunos ejercicios. Vamos a ver uno con imagen. Uno con imagen está simpático. Por ejemplo, en este, una mujer de 80 años es traída al servicio de urgencia por un cuadro de dolor abdominal agudo. Se acompaña de hipotensión, taquicardia y fiebre 38. Entre sus antecedentes destaca una resección del colon izquierdo por carcinoma 7 días antes. Tras la reanimación inicial se realiza una radiografía simple de tórax que se muestra y que resulta diagnóstica de. ¿Cuál es el concepto clave aquí? Bueno, el concepto clave es dolor abdominal agudo acompañado de hipotensión, taquicardia y fiebre. Pero recuerden que esta señora fue operada en una resección de colon izquierdo, ¿sí? Por cáncer 7 días antes. Y a veces la imagen te puede decir dónde está el problema. ¿Sí lo ven? Aquí vemos una línea que nos indica que hay aire por debajo del diafragma. Esto puede ser evidente en una radiografía, en una imagen que les pongan, pero en otras puede no ser tan evidente. Entonces hay que estudiar las preguntas. Observa lo que te ponen aquí. Neumoperitoneo, obstrucción intestinal, hernia crural, neumotórax izquierdo, isquemia mesentérica. El dolor abdominal te puede dar cualquiera de estos
efectos, pero aquí tenemos este antecedente, resección del colon, y el dolor abdominal es causa hipotensión, taquicardia y fiebre. ¿Qué te puede dar fiebre de esto? ¿La isquemia? No, ni la hernia ni el neumotórax. Puede ser la obstrucción o el neumoperitoneo. ¿Qué te puede causar hipotensión y taquicardia? Un choque. La isquemia puede ser. El neumotórax no se ve de este lado porque te dice izquierdo. Vemos el pulmón perfecto. Por lo tanto, esta está descartada. Hernia crural estrangulada. Tampoco se vería en la radiografía. ¿Sí? Porque la radiografía dice, resulta diagnóstica. La radiografía es diagnóstica. Entonces, lo único que vamos viendo aquí es esto. Aire subdiafragmático. Y esto es neumoperitoneo. ¿Puede parecer simple? Sí, pero muchas personas, si no observan con cuidado, pueden fallar la pregunta. Ahora, ¿cómo lo estudiaría yo? Bueno, hazle preguntas. ¿Cómo se hace el diagnóstico radiológico del neumoperitoneo? ¿Cuál es el cuadro clínico del neumoperitoneo? Que ves aquí. Estos son los síntomas. ¿Sí? El dolor abdominal agudo, la hipotensión, la taquicardia son los conceptos clave de un neumoperitoneo o un dolor abdominal secundario al neumoperitoneo. Todo depende de cómo lo quieras estudiar. Bueno, con esto estamos viendo ya la parte final de lo que vendría siendo lo que nosotros queremos mostrarles que vamos a hacer en nuestro curso. En las siguientes sesiones que hagamos de Zoom con respecto al ENAR, vamos a hablar de cómo contestar las preguntas. Vamos a empezar por esa parte y ya más adelante vamos a entrar ya por módulos. Vamos a ver una parte de gastroenterología, una parte de cardiología. Ustedes háganos la invitación de qué tema quisieran que fuéramos abordando o fuéramos abordando de acuerdo a las guías de práctica clínica. Nosotros los buscamos ahí y hacemos un diagrama junto con ustedes. Entonces podemos hacer una sesión que va a durar 50 minutos, que es elaborar un diagrama con la guía de práctica clínica. Y luego ya hacer el cuestionario de preguntas. Vamos a poner cómo sería el cuestionario de preguntas. Entonces, aquí vemos, vamos a poner nuestra pantalla de nuestra plataforma. Vamos entonces aquí. Vamos a poner la pantalla de la plataforma. Vamos a poner el curso de banco de preguntas. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Esta es nuestra plataforma que tenemos aquí con los diferentes cursos. Vamos a ver algunos que se llaman la preparación ENAR. Esta es toda una sesión de este año. Y vamos a buscar aquí en el catálogo de cursos. Vamos a poner aquí el catálogo de cursos. Vamos a poner uno que se llame banco. Buscar. Vamos a buscar el que se llame banco. Tengo que ir acá. Banco. El banco de preguntas, bueno, lo tenemos aquí ya, se está comenzando a organizar por áreas temáticas, pero podemos encontrarnos con que, digamos, este del CENETEC, diagnóstico y tratamiento del síndrome del seno enfermo, tiene 9 preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, ciclo genital femenino, tiene 10 preguntas. Vamos a ver cómo sería un examen. Sería algo así como esto. Lo pueden ver así. Estas son las preguntas. Voy a marcarlas al azar, sin ver las respuestas, nada más para que vean lo que van a obtener como retroalimentación. Así de rápido, voy a irme rápido, para que puedan. Esto los hemos tomado de diferentes bancos de preguntas que encontramos en las redes y también en muchos de los libros. Entonces, ya tenemos una gran cantidad de preguntas que pueden ayudarles a ustedes. Bueno, la pregunta es, terminamos y nos va a decir qué resultado tuvimos, ¿sí? Nos dice de 0.22 de 2.2. Significa que solamente atinamos una cantidad pequeña de preguntas y nos va a dar la respuesta acá. Acá nos va a decir, bueno,
Este es el factor encargado de la concentración de gonadotropinas. Y así sucesivamente, ¿sí? Como ven, equivocamos, solamente le atinamos a una. Bueno, aquí está la respuesta y ya. Puedes ir practicando. Aquí lo importante es que, digamos, en esta pregunta te dice, en relación a las hormonas de la reproducción, señale lo correcto. La respuesta correcta era esta. La gonadotropina regula de manera simultánea la secreción de dos hormonas, FSH y LH, y debe secretarse de manera pulsátil para ser eficaz. Entonces, acá viene todo esto. Esto es lo que yo voy a añadir a mi mapa conceptual. La GS regula de manera simultánea dos hormonas. Puedo poner una pequeña explicación, pero ahorita lo único que me interesa es esto. La gonadotropina estimulante va a estimular estas dos hormonas desde el hipotálamo. Entonces ya tenemos esto. Este sería un concepto. En otra pregunta podemos ver que la correcta es que te preguntan, efecto de la oxitocina, contracción del útero grávido, ¿sí? Produce maduración del folículo en el ovario, la hormona folículo estimulante. Una lolípara de 22 que fuma desde 7 ingiere una taza de café al día, se queja de irritabilidad. Los síntomas desaparecen. El primer paso importante, porque tratamiento adecuado para esta paciente, entonces podemos poner el concepto. Tratamiento adecuado en cefalea premenstrual. Y ponemos elaboración de un diario de síntomas. Y así sucesivamente vamos poniendo nuestros diagramas. Bueno, de esta forma es como nosotros vamos a estar estudiando todo esto que se llama la preparación del examen ENAR. Bien, vamos a enviar nuestro video, lo vamos a enviar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar ahí y esperamos que les sea bastante útil y puedan ustedes practicar más adelante y acompañarnos en todas estas sesiones que vamos a estar haciendo sobre la preparación ENAR y la actualización médica continua. Los espero en la siguiente sesión, que posiblemente la hagamos el día de mañana, viernes 14 de mayo del 2021, donde vamos a comenzar a platicar también de cómo contestar preguntas del examen ENAR. Bien, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que nos estuvieron viendo en el canal de Facebook, en nuestra página de Facebook, y los invitamos a vernos en el canal de YouTube, donde vamos a poner este video. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el día de mañana con una sesión más de preparación ENAR. Hasta pronto.